¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos este lunes 21 de noviembre en una nueva emisión de la UNAM Responde, y como cada día les presentamos información que esperamos sea de utilidad y también de su interés, siempre de la mano y a través de la voz de especialistas universitarios que hacen posible el desarrollo de las ciencias, las artes y las humanidades. Hoy comenzamos además con la voz del doctor Carlos Rosales, pero no en cápsula, vamos con la entrevista. De acuerdo a especialistas universitarios, los estados de Sonora, Colima, Baja California, Yucatán, Tabasco, Campeche y Quintana Roo son las entidades con mayor prevalencia en obesidad, un padecimiento que afecta de múltiples maneras a nuestro sistema inmune y además en cada organismo se comporta de manera diferente. Para ahondar en este tema, este grave problema de salud, el día de hoy tenemos aquí a un invitado que, como ya les decía, conocemos y apreciamos en verdad, el doctor Carlos Rosales. Él es inmunólogo y además investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad. Doctor, ¿cómo está? Un gusto saludarlo ahora de forma directa y aquí en el estudio de TV UNAM. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un placer estar nuevamente aquí. Doctor, pues generalmente usted resuelve nuestras dudas o las dudas del público, y hoy tenemos temas relacionados no con la pandemia como ha sido a lo largo de estos 2 años y algunos otros meses, sino tiene que ver con la obesidad y el trabajo que usted realiza de forma cotidiana en este laboratorio de investigaciones biomédicas. ¿Qué es? ¿Cómo trabajan? ¿Cuáles son las principales líneas de investigación? Bueno, como yo soy inmunólogo, el interés principal es el sistema inmunológico. Entonces, lo que nos interesa es entender cómo funciona el sistema inmunológico, qué hace y qué no hace, cómo nos protege de las enfermedades y descubrir cómo, a través de ese conocimiento, poder en un futuro controlarlo, redirigirlo y potenciar sus efectos. O sea, entonces, sabemos que la principal función del sistema inmunológico es la protección contra microorganismos, defendernos de infecciones. Entonces, ¿cómo hacemos para que combatamos mejor una bacteria o un virus? Entonces, eso es lo que estudiamos en el laboratorio. Y tienen distintas líneas de investigación que tiene que ver con este propósito, que es la protección del organismo. Y una de ellas, como sucede en otras instancias y en otros institutos, es por supuesto la obesidad, un problema de salud que cada vez está más presente, al que hay que ponerle más atención, pero tiene también pues esta particularidad. ¿Cuál es la mirada, cuál es la línea que ustedes están trabajando con respecto a este problema de salud, doctor? Bueno, a principio no se ve como una conexión, o sea, entre el sistema inmunológico y el problema de obesidad. Sin embargo, vemos que las personas que tienen obesidad presentan múltiples complicaciones clínicas, y una de ellas, que es muy notoria, son más propensas a infecciones. Entonces, las personas con obesidad se infectan más fácilmente. De lo que sea. De todas las infecciones. Entonces tienen más complicaciones clínicas por lo mismo. También tienen muchos problemas de cicatrización. Ya que tuvieron una herida, no cicatrizan igual de rápido. Y ahí es donde está la conexión. O sea, ¿qué le pasa al sistema inmunológico en las personas con obesidad que no parece estar funcionando bien? Entonces ahí surge nuestro interés. ¿Cómo tratar de descubrir qué es lo que está alterado en las células del sistema inmunológico en la condición de obesidad? Y de esto vamos a platicar, doctor, porque es quizás muy fácil identificarlo a la hora de vernos con las medidas, con las tallas, con el peso, por supuesto, que es un referente importante, pero hoy vamos a adentrarnos a la parte molecular y qué es lo que sucede en este interior. Estamos hablando de células que ni siquiera alcanzamos a ver, que tiene que ver pues con un trabajo minucioso del laboratorio, pero su relación con la sangre y con otros órganos. ¿Cómo es que hacen este tipo de investigación en laboratorio, doctor? Porque obviamente no tienen a una persona que está con este padecimiento. Platíquenos un poquito qué es lo que sucede ahí tras bambalinas. Bueno, la principal fuente de investigación en nuestro laboratorio son las células del sistema inmunológico. Las células del sistema inmunológico, como sabemos, principalmente son los glóbulos blancos que están en la sangre. Entonces, pues lo que hacemos es obtenerlos. Separarlos. Sí. Primero pedimos a un donador, una persona que puede ser una persona sana, normal, o una persona enferma, o una persona con diabetes.
y le tomamos una muestra de sangre, así como cuando van a la clínica, igual lo hacemos en el laboratorio, tomamos una pequeña muestra de sangre y a partir de la sangre separamos las células. Entonces nosotros purificamos las células, los glóbulos blancos, y luego, ya con los glóbulos blancos puros, hacemos ensayos para ver cómo funcionan. O sea, ¿cómo viven estas células? ¿Cómo se mantienen? ¿Cuánto tiempo viven fuera, digamos, de su hábitat natural, que son la sangre o los organismos, o los órganos, perdón? Bueno, varía. Los glóbulos blancos de la sangre son 5. Tenemos 5 tipos diferentes de glóbulos blancos. Okay. Entonces, los más abundantes, que son los que estudiamos en mi laboratorio, son los neutrófilos. También tenemos los monocitos, los eosinófilos, basófilos, linfocitos. Y tienen un diferente tiempo que pueden sobrevivir. Entonces, los neutrófilos, en forma natural, se fabrican en la médula ósea. Todas las células de la sangre se fabrican dentro de nuestros huesos, en la médula ósea. Salen de ahí, entran a la circulación sanguínea y un neutrófilo vive en promedio 24 horas. 24 horas. Sí. Entonces, tienen que estar fabricando constantemente. Cuando nosotros los purificamos de la sangre, en un tubito de ensayo para trabajarlos en laboratorio, están viables aproximadamente 8 horas. Rápidamente. Entonces, nosotros tenemos que tiempo hacer... récord. Sí, los experimentos los tenemos que hacer inmediatamente. Purificamos las células y tenemos una ventana de 6-8 horas para realizar los experimentos. Después las células ya no funcionan bien. Doctor, cuando hablamos de lo que sucede en las células, por supuesto, ya lo decíamos, tiene un impacto también en lo que sucede a nivel físico, lo que sucede en el cuerpo, y hay diferentes factores que hay que resultan una medida para entender lo que está sucediendo en términos de obesidad. ¿Qué pasa con el tema de la medida de la cintura? Bueno, la obesidad es la acumulación de tejido adiposo, ¿sí? Cuando el tejido adiposo crece, las células entran en una situación de estrés. Llega un momento en el que ya no pueden más y no funcionan bien. Incluso algunas de las células se empiezan a morir. Aunque todavía no hayan cumplido su ciclo de vida. No estoy hablando de las células del tejido adiposo. Okay. O sea, el tejido graso, los adipocitos que se llaman las células. Ya. De tanta acumulación de grasa crecen y después ya no funcionan. Y algunos se mueren por falta de oxígeno y falta de nutrientes. Cuando estas células empiezan a fallar o incluso morir, es cuando el sistema inmunológico se alerta. Entonces, a ver, aquí está algo que está mal, y entonces las células del sistema inmunológico salen de la sangre y van a esos tejidos a ver qué está pasando. La misma reacción que tenemos cuando tenemos una herida. O sea, si yo voy a jugar fútbol y me raspo la rodilla, en esa abierta, las células de la sangre rápidamente van a ver qué pasa y detienen a los microorganismos que puedan entrar. En el caso del tejido adiposo que está agrandado y no funcionando bien, el sistema inmunológico detecta, aquí está algo mal, y van rápidamente ahí. ¿Eso sucede de forma inmediata? No, esto es un proceso lento, ¿sí? Y esa es la gran diferencia. En una herida aguda, como estoy mencionando, una cortada o en un golpe, o sea, si yo me golpeo, decimos que se me inflama, se ve el tejido abultado. Claro. Lo mismo ocurre en el tejido graso, pero ahí el proceso es lento, ¿sí? Entonces se va atrofiando y esto provoca inflamación. Y entonces las células de la sangre de nuestro sistema inmunológico van al tejido graso a investigar qué está pasando. Y entonces dicen, no, pues aquí las células están funcionando mal, algunas están muriendo, hay que limpiar esto. Y entonces tratan de resolver el problema, pero no pueden, porque pues, las células del tejido graso pues siguen creciendo y siguen funcionando mal. ¿Se sabe cuáles son las causas, los posibles factores que hacen que este tejido graso aumente su tamaño y además pues altere su dinámica de funcionamiento? Pues la obesidad. O sea, ¿Solamente la obesidad? Principalmente, sí. O sea, okay. La obesidad es la combinación de los factores, pero a nivel celular es la acumulación excesiva de grasa dentro de los adipocitos
Y entonces cuando las células son muy grandes y crecen también en número, ya no alcanzan los nutrientes. O sea, mi vena que lleva sangre con alimentos y oxígeno a esas células, pues ahora tiene que repartirle a más células y estas están más grandes, entonces ya no alcanza. Y entonces las células empiezan a funcionar mal. Doctor, hay distintos tipos de diabetes o distintos padecimientos. Platícanos de esto y cómo funciona entonces, cómo sabe, digamos, el organismo y estos nutrientes, cómo deben actuar. Pues no saben. No saben. Esa es parte de la complicación. Entonces, ¿sí? Los adipocitos están defectuosos y en su mal funcionamiento producen, sabemos, algunas sustancias que son como señales de alarma. Okay. Y entonces el sistema inmunológico detecta estas sustancias, ¿sí? Incluso tienen un nombre, se le llaman adipocinas, o sea, las sustancias que produce el tejido adiposo para alertar al sistema inmunológico. Okay. Y entonces las células del sistema inmunológico van en respuesta al lugar a tratar de responder. Entonces, sabemos que los neutrófilos, estos glóbulos blancos más abundantes, son los primeros en llegar. Entonces, los neutrófilos ven que la situación es grave y no pueden resolverla, y ellos empiezan entonces a producir otras sustancias que llaman a otra segunda ola de glóbulos blancos. Entonces, después llegan monocitos y macrófagos. Y los macrófagos son células más grandes que tratan de bloquear las células defectuosas y aislarlas. ¿Sí? Esto sucede, por supuesto, a nivel molecular, que nos dice se da de forma muy lenta, pero hay reacciones que que son evidentes y además pues hay pruebas de laboratorio que nos hacen pensar en que existe el sobrepeso o la obesidad. ¿A qué se debe esto? Es decir, ¿cómo funciona este tránsito en lo que sucede a nivel molecular, a nivel físico? Eso es un proceso lento otra vez, ¿sí? El estado de inflamación que hay en el tejido graso y no se controla. Las células del sistema inmunológico que llegan ahí siguen produciendo más sustancias que traen a otras células y entonces la inflamación crece. Estas sustancias que llaman a otras células y que provocan más inflamación empiezan entonces a diseminarse por todo el cuerpo, pasan a la sangre y circulan por todo el cuerpo. Entonces el sistema inmunológico empieza a detectar que hay una inflamación en todo el cuerpo. ¿Sí? Y eso hace que entonces las células vayan a todas partes, a mi brazo, a mi pie, a defender de algo que no está realmente ahí. Pero empezamos a tener problemas porque mis células del sistema inmunológico van a mi brazo y dicen aquí hay una infección o aquí hay una inflamación y tratan de, no hay nada. Pero las células entonces en ese esfuerzo empiezan a causar daño. Entonces es nuestro propio sistema inmunológico en una situación de esas se vuelve enemigo, nos empieza a dañar. Y por eso es tan importante que se hagan todo tipo de investigaciones a nivel molecular para intentar prevenir, es decir, se puede prevenir o lo que buscan es conocer las causas. ¿Cuáles son, digamos, pues esos avances más recientes en términos de investigación, de descubrimientos? Bueno, la primera meta de la investigación es conocer, saber. Y con ese conocimiento, pues sí, la idea es prevenir o poder recomendar una acción terapéutica. Entonces, bueno, si las células sabemos que producen sustancia X, que esta sustancia produce inflamación, ¿cómo hacemos para que la célula no la produzca? Entonces, estudiamos el mecanismo molecular, o sea, qué pasa a nivel de moléculas dentro de la célula para que se produzca esa sustancia. Si conocemos ese camino, podemos decir, bueno, mira, en esta enzima o en esta otra molécula, si se bloquea, se quita, ya no se produce la sustancia que favorece inflamación. Y entonces, no sigue esta reacción en cadena que hace que la enfermedad se vuelva un problema grave, como lo está haciendo, ya lo decíamos, es un problema, la obesidad no solamente en adultos, se presenta cada vez a edades más tempranas. Desde hace ya algunos años México ocupa uno de los primeros 10 lugares en prevalencia de adolescencia, tanto infantil como adulta, y hay factores que debemos tener muy en cuenta y eso sí los podemos ver. ¿Cuáles son, doctor? Le preguntaba sobre el tamaño de la cintura y todos estos, el peso,
¿Qué es a lo que debemos estar muy atentos? La cintura es muy importante porque se ha visto que el tejido graso de la cintura es en particular muy propenso a esta reacción de inflamación, mucho más que el tejido graso en otras partes del cuerpo. Entonces, la acumulación de una cintura grande se ha relacionado fuertemente con mayores complicaciones clínicas. Entonces la gente dice, no, pues yo fui y me medí la glucosa. Y sí, su glucosa no ha cambiado mucho todavía, pero esta reacción inflamatoria que estoy mencionando ya se está desarrollando, y entre más grande es la cintura, pues es más grande. Entonces hay una relación entre una cintura grande y un estado inflamatorio sistémico en todo el cuerpo. Entonces es muy importante que cuidemos el diámetro de nuestras cinturas, ¿sí? Esto es muy importante, particularmente en hombres. O sea, que dicen, no, pues estoy muy fuerte, ¿sí? Pero tienen una panzota así, y eso ya es una señal de alarma. De alerta. Es importante también otra línea de investigación, nos decía al principio de la entrevista, doctor, hay posibles vínculos con las personas que tienen obesidad y el cáncer. ¿En qué están trabajando actualmente y cuáles son, digamos, estas relaciones que se van investigando y descubriendo? Es parte de lo mismo. Esta situación de inflamación generalizada hace que otras partes del cuerpo no funcionen bien. Entonces, el cáncer es también un padecimiento que se asocia con una inflamación generalizada. Entonces, el tumor va creciendo y produce inflamación. Esta inflamación lentamente se va diseminando por todo el cuerpo. Si encima de mi cáncer tengo obesidad, que también está promoviendo inflamación, pues entonces tengo dos fuentes de inflamación que se están retroalimentando mutuamente y el problema se hace. Y entonces, cuando viene una gripita, pues a mí no va a ser una gripita, entonces va a ser algo muy serio porque mi sistema inmunológico no está ocupado resolviendo otros ocupado tratando de resolver el problema del tejido adiposo, el problema del cáncer y otro, y pues ya por eso se cree, no está totalmente demostrado, pero por eso se cree que las personas con estas complicaciones son más propensos a infecciones de todo tipo. Lo hemos visto durante la pandemia, las comorbilidades jugaron un papel importantísimo para el desarrollo o para la complicación de la enfermedad de COVID-19, y sucede así con otros padecimientos. Doctor, en este y en todos los casos la prevención es indispensable, el estar atentos a estas señales de alerta. Por supuesto, platíquenos desde el laboratorio cuáles son, digamos, esas líneas, esos puntos que debemos tener muy presentes para poder controlar o prevenir el tema de la obesidad. Bueno, nosotros lo que detectamos cuando vemos las funciones de las células es que afortunadamente las células del sistema inmunológico como que son muy fuertes, efectivas, resistentes, sí. Entonces, no se alteran tan fácil. Se requiere ya que la obesidad o el cáncer o la otra complicación aumente mucho para ver alteraciones fuertes en las células. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de mantener nuestras células del sistema inmunológico en un estado funcional adecuado. ¿Y esto cómo lo logramos? Pues teniendo un sistema saludable. Entonces, el sistema inmunológico es como cualquier otro sistema de nuestro organismo, parte de todo. Entonces, funciona mejor cuando tenemos un estado de salud general mejor. Que tiene que ver con nuestra alimentación y con nuestros hábitos cotidianos. Es necesario ponerle atención en cada momento antes de llegar a estas alertas. No hay que así buscar remedios especiales o demás, ¿no? O sea, y tampoco dietas extrañas, no, o sea, hay que comer de todo, pero con moderación. Hay que hacer ejercicio con moderación, hay que
Y eso el es sedentarismo suficiente. es un tema que también está por ahí pendiente, porque cada vez nuestro ritmo de vida es otro, y es importante pues estar atentos a todos estos trabajos. Y quería terminar con eso porque es la manera en la que se vincula el trabajo que se realiza día con día en los laboratorios y en los rincones de distintos institutos de nuestra universidad, pero de otras universidades, para entender lo que sucede en la vida cotidiana y poder interferir de manera positiva. Lo mejor que podemos hacer es tener esta información y actuar de manera responsable. Doctor Carlos Rosales, investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad, nos despedimos hoy, pero nos vemos aquí como siempre el próximo lunes en la UNAM Responde. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias, doctor. Seguiremos Hasta hablando luego. de este y de otros temas. Y bueno, cambiamos de tema. Sabemos que la producción y la edición de libros es una tarea compleja y fascinante. Hoy los chicos de Entrending nos cuentan cómo funciona la dirección de publicaciones y fomento editorial de nuestra universidad. Crear un libro no es una actividad sencilla. Más allá de idear y redactar su contenido, un libro debe cumplir un objetivo fundamental: llegar a las manos de los lectores. Con el propósito de promover y difundir el conocimiento desarrollado por los académicos de nuestra universidad, la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM se encarga de producir y garantizar la comercialización editorial de cientos de libros de distintas áreas del conocimiento. Es gracias a esta dependencia que el trabajo de estudio e investigación de autores y especialistas de nuestra máxima casa de estudios son impresas y distribuidas a lo largo de todo el país, así como en el extranjero. Y sobre todo, trabajados con un lenguaje desde la divulgación. La mirada ha sido buscar construir conocimiento, difundir conocimiento, con la intención de llegar a comunidades y a públicos muy amplios. Y también lo que hemos hecho es facilitar el acceso a libros que puedan tener precios mucho más accesibles. En México tenemos una ley del libro vigente, pero tenemos títulos que ya podrían estar entonces con precios de remate. La pandemia por COVID-19 ha propiciado un incremento en la demanda de libros electrónicos. Esto le ha permitido a Publicaciones UNAM trabajar arduamente en la digitalización durante los últimos años para que algunos libros de versión impresa también puedan estar disponibles en formato electrónico. Entonces hicimos una convocatoria a todas las dependencias de la UNAM que publican para que nos propusieran libros que incrementaran este catálogo, donde nosotros nos encargamos, si es necesario, de digitalizar, si es necesario de la gestión de derechos, en fin, una parte muy importante del trabajo operativo, logístico para tener las ediciones electrónicas, la asumimos en Publicaciones y de esa manera vamos a poder por lo menos duplicar la oferta que actualmente hay. De esta manera, Publicaciones y Fomento Editorial UNAM trabaja en la distribución y venta de ejemplares, ya sea a través de sus librerías, convenios con otras universidades, ferias de libros, así como desde una página web con la que garantiza el derecho humano de acceso al conocimiento. Y cambiamos de tema. Dentro del muralismo mexicano hay piezas que fueron creadas lejos del rigor académico y que tienen más que ver con la experimentación. Experimentación tal y como lo hizo Fermín Revueltas. Bueno, pues estamos aquí enfrente del mural de Fermín Revueltas, que es uno de los murales más tempranos, todos ellos realizados a la encáustica, que es una técnica que tiene, digamos, la tradición de la pintura griega. Además de ser hermano de Silvestre, José, Consuelo y Rosaura Revueltas, a Fermín Revueltas se le recuerda por haber sido el más joven de los muralistas, o al menos de quienes iniciaron el movimiento. Y es que en 1922, justo al cumplir la mayoría de edad, comenzó a pintar en San Ildefonso su primer mural, la alegoría de la Virgen de Guadalupe, ante preparatorianos que eran apenas un par de años menores que él. Fermín Revueltas y Alba de la Carnal, una generación más joven, que tenían 21 años cuando están pintando estos murales. San Ildefonso ha sido descrito como el laboratorio del muralismo en México, en parte porque los artistas de una nueva generación y los consagrados pintaban a un mismo tiempo y en un mismo espacio propuestas contrastantes entre sí. La obra de Fermín Revueltas es ejemplo de ello. Es muy distinto de lo que hace Diego Rivera, que viene regresando de París, que tiene todo un entrenamiento académico.
Para Revueltas, crear la alegoría de la Virgen de Guadalupe fue una oportunidad para experimentar con la pintura de gran formato, con el uso de pigmentos y con técnicas antiguas adaptadas a los tiempos modernos. Lo aprendido en San Ildefonso lo aplicaría en su último mural, La alegoría de la producción, el cual pintaría en 1934 para el entonces Banco Nacional Hipotecario, un año antes de morir. Fermín Revueltas falleció a los 34 años víctima de un ataque cardíaco, como un artista que comenzó a pintar así como murió, demasiado joven. UNAM. 100 años de muralismo. Mucho más por descubrir y por aprender sobre este gran movimiento muralista en nuestro país y, por supuesto, también en nuestra universidad. Con eso terminamos nuestro programa de hoy. Los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios, los temas que les gustaría que abordáramos día con día, siempre de la mano de nuestros especialistas, y sigamos haciendo juntos este espacio de TV UNAM. Los invitamos también a que nos acompañen el día de mañana en una nueva emisión de La UNAM Responde, por supuesto 2:30 por TV UNAM. Adiós.